Bien, vamos a estar orando para poder comenzar el estudio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por tu gracia y por tu gran misericordia. Gracias por haber tenido compasión de nosotros y nos has abierto nuestros ojos y hemos podido ver la hermosura de nuestro Señor Jesús y pudimos ver esa obra preciosa que ha hecho por nosotros que no merecíamos, Dios. Te exaltamos, te engrandecemos y queremos pedirte que abras continuamente nuestros ojos y podamos comprender aún más y más esa obra de gracia que has hecho en nosotros. Señor, te pedimos también que este hombre pueda conocer también tu palabra, que pueda conocerte a ti, Señor, personalmente como su Salvador y su Señor. Usa la vida de Rafael para que pueda estar transmitiéndole tu palabra y sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar convenciéndolo de pecado, Señor, y pueda ser llevado a los pies de nuestro Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a poder interpretar tu palabra, ayúdanos a poder entenderla y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el domingo pasado nosotros comenzamos entonces el estudio del Evangelio de Mateo. Hoy nos toca el versículo 18, vamos a estar viendo desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Pero repasando un poco lo que, más o menos lo que estuvo hablando Viti el domingo pasado, vemos que el objetivo de Mateo, como este evangelio estaba dirigido a los judíos, era mostrar que Jesús, en primer lugar, tenía una genealogía. Se podía rastrear en los documentos su herencia, su origen. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que para un judío esto era muy, pero muy importante. Ya desde la ocupación de Canaán, en la distribución de las tierras, ya se había hecho por familias y por tribus. Eso ya lo había decidido Moisés, ahí el número, no lo vamos a leer, pero ahí en Números 26, del 52 al 56, y del capítulo 33, versículo 54. Ahí ya se establece que cómo iba a ser distribuido por familias o tribus. Para ver qué importante era para un judío tener una genealogía, nosotros tenemos que recurrir ahí ya al libro de Esdras. En Esdras, tampoco lo vamos a leer, después si quieren lo leen en la casa, ahí en Esdras capítulo 2 del versículo 62 al 63, era importantísimo. Ellos estaban volviendo del cautiverio. Y habla ahí específicamente de los levitas y los sacerdotes. Y ellos debían tener esta documentación que avale que ellos tenían una ascendencia hasta Aarón, y que pertenecían a la tribu de Leví. Si no tenían esta documentación, no podían ejercer el sacerdocio. Así de importante era para los judíos. Por eso Mateo, uno de los objetivos en presentar la genealogía era eso, estaba trazando una línea, una documentación acerca de Jesús. En segundo lugar, también era mostrar la relación que tenía con David y la relación que tenía con Abraham. Jesús era hijo de Abraham, aquel que recibió, ¿se acuerdan ahí en Génesis 12? Aquel que recibió la promesa dada por Dios de aquel Cristo, el Mesías prometido, que iba a descender de él y que por medio de él, o sea, de Jesús, todas las naciones iban a ser bendecidas. Esa era la promesa hecha a Abraham.
Y esa promesa se lleva a cabo a través de Cristo. Y ahí Mateo también, en el versículo 1, enfatiza eso. También dice que Jesús es el hijo de David. Y como nación, la sucesión real estaba vinculada con la tribu de Judá. Y por línea de sucesión se demuestra que Jesús es heredero del trono, que es lo que explicaba Viti el domingo pasado. Pero no solo eso, sino que Jesús cumple la promesa hecha a David. Ahí en 2 de Samuel 7:12. Que ahí Dios le promete un rey, o sea que el heredero iba a ser eterno. En Cristo se cumple eso. Entonces, en la mente de un judío estaba la esperanza que envíe el Mesías. Y todos llamaban a ese Mesías que iba a venir, hijo de David. Por esa razón, en el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a estar viendo repetidas veces hijo de David, hijo de David. Porque ese es el énfasis de Mateo, mostrar que ese era el rey prometido. Ahora, a lo largo de todo el Antiguo Testamento se puede ver la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Y eso ya lo explicó Viti el domingo pasado, por eso estuvimos viendo la gracia de Dios en cada una de las personas ahí en la genealogía, y la soberanía de Dios también se pudo ver en la genealogía. Y cómo Dios cuidó a ese pueblo rebelde que Él escogió, que muchas veces los negaba y Dios los restauraba. Y todo porque de allí iba a salir ¿quién? El Mesías. Y todo eso lo podemos ver desde el verso 2 del capítulo 1, o bien podemos decir, ¿no? Porque el capítulo 1 es un resumen, un encabezado, y el capítulo 2 al 17 podemos ver todo eso, la gracia de Dios, la soberanía, y cómo es la documentación que Cristo es el hijo de Abraham, el hijo de David, y por ende heredero del trono. Ahora, nosotros vamos a estar viendo el cumplimiento de esa promesa hecha por Dios. Y dice así el texto que hoy nos toca ver. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Nosotros lo que podemos ver inmediatamente en estos pasajes es la fidelidad de Dios, es demostrada realmente en estos versículos. Lo que Él prometió y confirmó a lo largo del Antiguo Testamento se ve acá. Es la fidelidad de Dios. En esto podemos estar seguros que Dios es veraz. Y podemos descansar realmente, podemos descansar confiadamente en todo lo que dice su palabra, porque Él la cumplirá. Así como cumplió la llegada del Mesías prometido como un siervo, así hará con
lo dicho en su palabra. Dios es fiel. Y eso es lo que nos va a transmitir el mensaje. Eso es lo que nos transmite el pasaje. Dios es fiel y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y esta es una demostración del cumplimiento que el Hijo de Dios vino al mundo. Pablo dice lo siguiente, por ejemplo, en Romanos 8:32. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Eso es lo que Pablo está diciendo. Acá lo que yo recién decía es: Dios va a cumplir todo lo que dice en su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el relato de Mateo comienza describiendo el suceso del nacimiento. ¿Cómo comienza? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y lo primero que nos encontramos es con la situación cultural de ese entonces. ¿Por qué? Porque dice así, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, para entender mejor acá las palabras desposada, infamarla y todas esas palabras, voy a usar una versión más comprensible. Dice así: así fue como ocurrió el nacimiento de Jesucristo. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso del matrimonio. Yo creo que se entiende mejor. Podemos entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque acá nos estamos metiendo en la cultura de ese entonces y es que es algo que quiere enfatizar también Mateo. Para poder entender entonces la celebración del matrimonio ahí en esa época constaba de dos actos principales. En primer lugar, el desposorio o esponsales no era una mera promesa de matrimonio futuro, sino es un contrato formal en que se establecía la aceptación por parte del novio de contraer matrimonio en un tiempo futuro con la que sería su esposa. Y allí se detallaba cuándo se iba a celebrar. Desde ese preciso momento, el novio y la novia se juraban frente a testigos fidelidad mutua desde aquel momento. Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier relación íntima de cualquiera de los dos se consideraba como un acto de infidelidad semejante al adulterio. Que si nosotros nos ponemos a pensar que en la antigua ley mosaica se castigaba con la pena de muerte. Fíjense ahí, vayamos ahí a Deuteronomio, para que nosotros podamos entender lo que Mateo nos quiere transmitir con lo que estaba pasando en esa situación. Deuteronomio 22. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada, ahí está la situación de María. Ella estaba desposada, estaba comprometida. Dice, si hubiera una muchacha virgen comprometida o desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán.
la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Esa es la situación en la que Mateo nos está planteando. Ahora, mientras que ese compromiso ya se hizo, mientras tanto, la novia era encomendada al cuidado del padre, hasta que el novio viniera a buscarla. Y el novio, cuando la venía a buscar, la conducía a la esposa, y en medio de esa conducción, ahí se danzaban, había fiesta, había música, mientras el novio llevaba a la casa que había preparado para ella. Y eso también es algo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento con la relación de Cristo y la iglesia. Fíjense ahí en 2 de Corintios 12:2. Pablo hablándole a los corintios. 2 de Corintios, 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios. Y ahí fíjense que usa esas mismas palabras. Pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Esa misma relación. Entonces, era tan importante ese primer momento, el compromiso. Ya María estaba comprometida, ya legalmente era el matrimonio, pero todavía no se había ido con José. José estaba preparando un lugar para después venirla a buscar y llevarla. Entonces, ese desposorio, como habíamos dicho, no era una mera promesa de matrimonio, sino un auténtico contrato matrimonial. Tal era así, que si el esposo moría en ese periodo antes de buscar a su esposa, era considerada automáticamente esa mujer viuda. Así era ese contrato matrimonial. Entonces, desde el momento del desposorio, ambos tenían todos los derechos y obligaciones matrimoniales. Entonces, esa es la primera situación que nosotros nos encontramos en Mateo 18 y 19. Por esa razón, Mateo deja en claro cómo sucedió. Dice, María estaba ya comprometida o desposada. O sea, estaba en la primer fase. Estaba esperando que José la venga a buscar y se vaya a vivir juntos. En esa fase estaba. Ahora, el punto es que el nacimiento de Jesús fue una obra milagrosa. Una virgen estaba embarazada. Ninguna persona realmente con su lógica intacta puede creer esto, porque esto rebasa la lógica humana. ¿Cómo una virgen puede estar embarazada? Y eso es lo que Mateo recalca acá, que es por la obra milagrosa de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Es un misterio. Pero eso nosotros lo que tenemos que creer. Cristo fue engendrado de una manera milagrosa a través de una virgen, y en este caso la virgen era María. Y dice Pablo en 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que sucede, o sea, nadie puede entender este misterio de la salvación y tampoco puede entender este misterio de que Jesús nació de una virgen. Solamente es revelado por Dios y debe entenderse como todo lo que procede de Dios por medio de la fe, por medio de un nuevo nacimiento. Por eso Pablo le decía ahí, estas cosas no las puede entender una persona no nacida de nuevo, eso es lo que está diciendo, sino una persona que sus ojos se le han abierto. Y así es como nosotros tenemos que entender esta situación que María estaba enfrentando y José estaba enfrentando.
La información que no encontramos en Mateo sobre el cómo se produjo el embarazo de María, lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Vayamos ahí un cachito rápidamente, el Evangelio de Lucas. Lucas 1, del 26, esperen un cachito, del 26 vendría a ser al 38. Bien, bastante largo. Después si quieren léanlo. Le voy a hacer una lo voy a resumir. Ahí se le aparece el ángel a María. Y cuando se le aparece el ángel a María, dice que ella se sorprende. Y el ángel le dice a María que iba a tener un hijo. Y María le pregunta cómo iba a hacer eso. Y entonces el ángel le dice que la sombra del Señor la iba a cubrir. Entonces ahí podemos ver cómo fue el suceso de que quedó embarazada María. Había ahí un diálogo entre el ángel y María y le dijo cómo había de ser. ¿Y cómo había de ser? Era por el poder del Espíritu Santo. Era una obra milagrosa que solo el omnipotente Espíritu puede hacer. Así va a ser como Cristo iba a nacer. Ahora, nosotros tenemos que dejar algo en claro, porque en ese entonces se creía que los dioses tenían relaciones con los seres humanos. Y esto no es lo que nos dice Lucas ni Mateo. O sea, Dios no tuvo intimidad con María, como decían los paganos, sino como Dios es el creador, y así como lo vemos en Génesis 1, Dios puede crear por medio de su palabra. Dios creó así también y engendró a Cristo en María. Por eso decimos, es un misterio tan incomprensible para la mente humana que solo aquellos que nacen de nuevo pueden comprender y pueden exaltar el nombre de Dios. Un autor dice lo siguiente, dice: María no debía tomar parte alguna en la concepción virginal, simplemente entender que era el instrumento de Dios que Dios había escogido para introducir a Emmanuel entre los hombres. María no tenía parte alguna, fue la elección de Dios, que Dios escogió a María, podía haber sido cualquiera, pero escogió a María para él cumplir el propósito que él había prometido, si queremos ver más adelante, de Génesis 3, que de una mujer iba a nacer aquel que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, esa obra preciosa y perfecta, ahí depositó a Emmanuel. Ahí depositó a Emmanuel. Esa obra milagrosa por parte del Espíritu Santo hace que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tome forma humana. Y esta es otra de las cosas maravillosas, incomprensibles, sin mezclar sus dos naturalezas. Era Cristo 100% y 100% Dios. Como bien dice Pablo también, ahí en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense cómo un buen judío, Pablo, especifica esto, ¿no? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo fue? Ahí como lo relata Mateo 1:18. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿qué? ¿Cómo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Así debía ser. Jesús debía nacer sin relación con el pecado. Y la única manera de poderlo lograr era con la intervención divina. Era con la intervención divina, con el poder del Espíritu Santo. Y vemos acá en el verso 19,
de Mateo, nos dice cómo José tomó la noticia. Cómo José tomó la noticia, ahí en Mateo 1:19. Lo que no nos dice cómo se enteró José de la noticia. Nosotros podemos suponer, pero simplemente es una suposición, que María se lo haya permitido. Pero es simplemente una suposición. Acá lo que Mateo nos informa es cómo era José. ¿Cómo era José? Fíjense ahí el versículo 19. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla o avergonzarla en público, quiso dejarla secretamente. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Y así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Ahora, nosotros no podemos salirnos del contexto. No podemos salirnos del contexto. Para eso entonces hubo un quebrantamiento del matrimonio. Debemos entender eso. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, hubo ahí automáticamente un quebrantamiento del matrimonio. Porque ese embarazo no era de José. No estaban juntos todavía. Estaban en la primer fase del matrimonio. Pero hay algo que nos hace ver Mateo acerca de José. Él dice, era hombre justo. Era hombre justo. Y esta palabra es que era recto, de conducta recta. Por ese motivo, como era justo, no quiso aplicar justicia al máximo nivel. Porque el texto nos dice que no quería que ella fuera avergonzada en público. Pero él era un hombre recto, justo. Esta rectitud de José, esa justicia, también lleva a ser misericordioso. Lleva a ser benigno. Y eso es lo que José era y lo demostró en su corazón. No toda la justicia se aplica de una forma severa, sino que también de una forma misericordiosa y benigna. Y en el Nuevo Testamento nos habla también de otras personas que fueron personas justas, como por ejemplo Zacarías y Elizabeth, la madre y el padre de Juan. Dice en Lucas 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice el versículo 6, fíjense, ¿no? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así era José. Así era José. También Simeón se dice lo mismo. Lucas también 2:25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así era José. Todos ellos se conducían por las normas divinas. Esto no quiere decir que eran perfectos. Esto no quiere decir que eran perfectos, pero su motivación era agradar a Dios. Y José era un hombre que amaba a su esposa. Que amaba a su esposa, porque lo podemos ver que él no quería avergonzarla en público. Él amaba a su esposa, pero sobre todas las cosas era una persona que tomaba en serio lo dicho por el Señor. Él quería sobre todas las cosas obedecer al Señor. Por esa razón,
pensaba no avergonzarla, sino dejarla secretamente. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiere decir ahí el texto? Que le quería dejarla secretamente. Bien, él tenía dos alternativas. Dos alternativas. Una es llevar a su mujer a un juicio, público, y eso la expondría a la llamada ignominia. ¿Qué significa ignominia? Esto es, que se exponía públicamente el caso y como persona perdía todo respeto, todo el honor, y era despreciada por toda la sociedad hasta que se muera. Eso era, llevaba una marca que todos lo podían ver o la podían ver, y era despreciada por lo que había hecho. Tenía esa opción. Y también, obviamente, que como se halló en adulterio, también podría ser que se ejecute a través del apedreamiento. Pero acá hay una discusión, porque prácticamente dicen algunos comentaristas que ya no se utilizaba el apedreamiento y por eso se usaba la ignominia. Son algunos comentarios nomás. Pero si nosotros leemos el texto, nosotros nos encontramos, por ejemplo, ¿se acuerdan con el caso de la mujer adúltera? Que la querían apedrear. O con el caso en Hechos 7, con Esteban, murió apedreado. Entonces, se puede tomar, como en algunos también comentarios dicen, que se practicaban las dos cosas. Se practicaban las dos cosas. Y esta es la opción, la primera opción que tenía José. Exhibirla en público y quizás muera apedreada. O la otra opción era es darle carta de divorcio y despedirla secretamente, y cumplía así Deuteronomio 24:1. Esa era la otra opción que tenía José. Por lo que podemos ver en el versículo 20, ya había tomado esa decisión. Fíjense ahí el versículo 20, que dice, y pensando él en esto, que se acuerdan del versículo 19, espérenme un cachito, el versículo 19, que dice que quiso dejarla secretamente, o sea, quiso darle carta de divorcio. Dice, y pensaba él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en medio de ese pensamiento, fíjense, o sea, pongámonos en la piel de José. Pongámonos en la piel de José. Para nosotros es fácil comprender porque tenemos el texto. Ahora, él no tenía el texto. Él lo estaba viviendo. Entonces, José estaba planeando dejar. Había esa. Puede llegar a ser que había un cruce de sentimientos. Por un lado amaba a su esposa, pero por otro lado amaba a Dios y él quería obedecer a Dios y tenía que aplicar una de estas dos acciones. Y en medio de ese pensamiento interviene el Señor y manda un ángel. Pero si nosotros leemos bien, precisamente, no solamente el ángel confirma cómo fue el nacimiento, cómo fue que María quedó embarazada, sino que consuela el corazón de José. Porque vino el Señor a explicarle qué es lo que había sucedido, en medio de ese disturbio quizás mental que tenía. Consuela el corazón de José y por eso el ángel lo manda a dejar esos pensamientos. Cuando le dice, no temas en recibir. En la construcción, en el original, o sea, le está mandando el ángel a que deje ese pensamiento y que la pueda recibir. Pero nuevamente Mateo lleva a sus lectores a reafirmar que Jesús es descendencia de David, por parte del que iba a ser su padre adoptivo. Cuando el ángel llama a José hijo
de David. Y esas son frases muy importantes para nosotros tener en cuenta. José iba a ser el padre adoptivo. O sea, María no podía tener a Jesús sin un esposo. O sea, sí podía. El tema que culturalmente, o sea, no podía porque la iban a matar. Porque tenían que aplicar la ley. Y José tenía que adoptar ese bebé que iban a nacer. Y en ese entonces también, bueno, como a hoy también, la adopción automáticamente le pasa todos los derechos al primogénito. Y como José es descendiente de David, Cristo es heredero legal del trono de David. Y ese es el énfasis ahí de Mateo. El punto es afirmar que Jesús es el rey prometido. Que Jesús es el rey prometido. No solo eso, sino que también Mateo repite en su relato cómo el Hijo de Dios fue engendrado también en su humanidad por obra del Espíritu Santo. 2 veces lo encontramos en el versículo 18, engendrado por el Espíritu Santo, y ahora el ángel confirma a José que fue engendrado por el poder y la obra del Espíritu Santo. Por esa razón, José no debía temer, sino acobijar a su esposa en su casa. Ahora, este niño era el hijo de David. Era el rey esperado por los judíos. El cumplimiento del tiempo había llegado. El rey iba a nacer. Pero el ángel también le sigue dando instrucciones a José. Obviamente que esas instrucciones vienen de parte del Señor, no es cosa del ángel, sino vienen de parte del Señor. Y le dice que se le iba a imponer un nombre a ese niño. El nombre que iba a tener iba a identificar cuál era la misión. Dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Obviamente acá, si ustedes llegan a leer algún comentario, hay dos versiones diferentes de interpretación. Porque acá dice, y llamarás su nombre. No le dice, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué le llamarás por nombre? Dicen algunos. Porque ya desde la eternidad se sabía cómo se iba a llamar Jesús. Ya tenía colocado su nombre desde la eternidad. Entonces simplemente lo tiene que llamar Jesús. Ahora, en hebreo, el nombre Jesús es Yeshua, o Josué, que significa Dios es salvación o Dios salva. Y todas estas cosas nosotros tenemos que entenderlo con la mentalidad judía. Josué es un nombre común para los judíos. Josué inmediatamente se acordaban de cómo Josué hizo entrar a la tierra prometida, condujo a la tierra prometida a todos los israelitas. Lo que iba y lo que va a hacer Jesús por nosotros. Nos está conduciendo, nos introdujo y nos conducimos a la tierra prometida. Así es, Dios es salvación o Dios salva. Este niño tenía la misión que su padre le encomendó desde la eternidad. Desde la eternidad. Su propósito soberano de salvación estaba planeado antes de la creación del mundo. Y eso lo dice Pablo a Timoteo. Fíjense ahí en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya todo estaba planeado. Como hemos dicho muchas veces, esto no fue un plan B de que tuvo que mandar a Cristo para salvar al mundo por el pecado que hizo Adán y Eva. Ya desde la eternidad estaba planeado que iba a venir un Salvador. Ahora, el tiempo de la ejecución, que estaba programada desde la eternidad, había
llegado y el Salvador era introducido en el mundo. Y su nombre es Jesús. Este iba a llevar a cabo la obra de salvación de todo pecador que se arrepiente de sus pecados. Fíjense ahí cómo lo expresa Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. El tiempo se había cumplido. Y es por medio de esta salvación, que hay verdades que nosotros debemos creer que Dios las dijo en su palabra. Así que todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en la obra que Jesús hizo en sustitución por nosotros, son esto. Escuchen bien: pueblo adquirido por Dios. Eso lo debemos creer, porque Dios lo dijo en su palabra. Todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados, creen en la obra de Jesucristo en la cruz, son pueblo adquirido para Dios. Primera de Pedro 2:9. Son sus hijos. Juan 1:12. Son su familia. Efesios 2:19. Y son herederos de todo en Cristo. Romanos 8:17. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros debemos creer, que eso es lo que se ganó en la salvación, cuando Cristo nos ganó en la cruz. Ahora, siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son claros cuando hablan acerca de la salvación. El que planifica es también quien lo ejecuta. Y Mateo lo dice en su narración: ese niño es el eterno Dios, la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre para llevar a cabo nuestra redención. O sea, que la salvación no es de los hombres, sino de Dios. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Dice un autor lo siguiente: la gracia en la cual el hombre no tiene parte ni opción alguna, simplemente es beneficiario de la obra y a quien está orientada. La salvación es una provisión de la gracia que incluye también al Salvador. Está planeada y está ejecutada por el mismo Dios. José, ¿qué hizo? José obedeció en colocarle ese nombre, y Jesús, cuando ya fue adulto y comenzó su ministerio, él dijo de sí mismo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba cumpliendo lo que su nombre decía. Su misión: salvar lo que se había perdido. José obedeció y le puso el nombre que identificaba la misión de Jesús. Jesús sabía que su nombre significaba eso y su misión era eso: salvar lo que se había perdido. Era necesario que esto fuese así. Leemos otra vez Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, lo que encierra este relato de José, María, es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en enviar un Salvador, su Hijo Jesucristo, quien desde la eternidad ya se había dado. La fidelidad de Dios cuando Él habla a Abraham y que se cumplió en Jesús,
que por medio de él todas las naciones han de ser bendecidas. Todo esto se cumplió en Jesús. Jesús es el que iba a traer paz entre Dios y los hombres, cosa que nadie en este mundo puede lograr, porque todos somos pecadores y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Es la fidelidad de Dios que está demostrando Mateo en estos versículos. Ahora, Mateo hace esta narración para que sus lectores entiendan y alaben a Dios. Como dice Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Es la fidelidad de Dios cumpliendo lo que había prometido. El versículo 22 en adelante dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De la única manera que podía llevarse a cabo que un rey herede el trono de David eternamente, era que el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre. El Hijo de Dios tenía que hacer hombre. Y eso es lo que se cumplió. Emmanuel había llegado. Dios estaba con nosotros. Dios pisando este mundo caído, este mundo corrupto, podrido por el pecado. Dios estaba con nosotros. Como dice Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Juan en este pasaje? Los judíos entendían muy bien que solo Dios se presentaba en el tabernáculo o en el lugar santísimo, y nadie, solamente el sumo sacerdote, podía tener acceso. Cristo, de acuerdo acá al pasaje original, hizo su tabernáculo en medio de nosotros y anduvo entre nosotros. Y los judíos entendían eso. Dios con nosotros. Emmanuel estaba por nacer. El cumplimiento de la promesa se había hecho realidad. El Señor hizo su tabernáculo en medio de esta sociedad. Dios es fiel y lo había prometido hace más de 700 años antes de Cristo por medio de su profeta. Obviamente que los israelitas esperaban a ese hijo de David. Ellos esperaban a ese hijo de David, a ese Mesías. ¿Pero para qué? Para ser librados de la opresión romana. Pero hay algo mayor que el hombre tiene que ser liberado, y es que Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados. Esa es la peor condenación del hombre. No eran los romanos. Eran ellos mismos que estaban encarcelados por medio de sus pecados. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados. Esa era la misión de este niño que estaba en el vientre de María. Y José debía aceptar. Dice Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjense cómo empieza Pablo, ¿no? Palabra fiel. O sea, es una palabra, cuando nosotros leemos esto, el significado literal, es que Dios es testigo, Dios está acá diciendo esto. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa era la misión de Jesús. Ahora, ¿qué implica esa salvación que solo Dios puede llevar a cabo? Fíjense lo que implicó nuestra salvación. Romanos 8 podemos ver
Obviamente, si pueden, lean casi todo Romanos 8. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En primer lugar, nos libera de la responsabilidad penal del pecado. Jesús es nuestro sustituto, quien pagó esa deuda con su propia vida. Con su propia vida. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos liberados del poder del pecado mediante el poder del Espíritu Santo para poder caminar en santidad y no tener relación con el pecado, para poder rechazar el pecado, para poder obedecer a Dios, para poder demostrarle al mundo que fuimos salvos. Y nosotros, por medio de la santificación, nos vamos pareciendo cada día más a Jesús. Es una experiencia cotidiana. Eso es lo que Cristo compró cuando murió por nosotros. Y por último, ¿qué es lo que implica la salvación? Es una promesa que nosotros debemos creer todavía, porque todavía no está concluida. La salvación implica la liberación total de la presencia del pecado. Y esto se va a llevar a cabo cuando Cristo regrese por segunda vez o nosotros vayamos a su presencia. No se cumplió todavía, pero si nosotros leemos Romanos 8, y por el tiempo no lo vamos a leer, si lo pueden leer en su casa, Romanos 8 del 22 al 30, podemos ver que ahí ya Dios nos dice, así como nos eligió, nos predestinó, nos eligió, nos santificó y nos glorificó. Ya en el plan de Dios, en su palabra, ya dice explícitamente que fuimos glorificados. Y es lo que tenemos que creer, porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque lo cumplió en Cristo. Él lo anticipó y lo prometió, que un Mesías iba a nacer, un Salvador iba a nacer, y lo cumplió. Y así como cumplió, Él va a regresar. Y nuestros cuerpos van a ser glorificados. Entonces, José entendió el plan de Dios. Plan que solo se cree por fe. Algo obviamente inimaginable. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Salvador. Y Mateo termina este relato diciendo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Reconoció que ese niño, el que estaba en el vientre de su esposa, era su Salvador. Era su Salvador. Por eso le puso el nombre que le había mandado el ángel enviado por el Señor: Jesús. Entonces podemos ver que Jesús nació sin relación alguna con el pecado. Es aquel por el cual las naciones iban a ser bendecidas. Aquel hijo de David, heredero del trono. Dios con nosotros, nuestro Salvador. Esto quiere decir que Dios cumplió perfectamente todo lo que había prometido. Dios es fiel. Dios es fiel. En conclusión, ¿cómo podemos aplicar esto? Dios es fiel con su palabra. Todo lo que Él dijo se cumplirá. Así como cumplió en un tiempo determinado y específico en la historia de la humanidad, que envió a su único Hijo Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados. Así lo cumplirá. De algo podemos estar seguros, y lo dice el autor de Hebreos hablando de Jesús, y nosotros debemos creerlo. Dice Hebreos 7:25,
Y es maravilloso este pasaje. Dice, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvarnos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dos cosas. Nuestra salvación es perpetua. Y no solo eso, Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Es verdad, Él es fiel. Y si lo dijo, lo debemos creer, porque Él cumplió y cumple su palabra. Y nadie, pero nadie podrá torcer sus planes. Nadie. ¿Por qué? Porque es para su propia gloria. Es para su propia gloria. Esa promesa se ha cumplido en Jesús. Él nació, cumplió su propósito, murió en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel, dice la palabra, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una verdad más para todos aquellos que quieren esta salvación. Una verdad más. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios determinó en su palabra que nadie puede salvarse sino por medio de su Hijo. Y Dios es fiel en cumplir también esta palabra. No hay otro camino. Él lo dijo, y es así. Y todos aquellos que quieren ser salvos solamente tienen que mirar la cruz y ver la obra. Dios ya hizo la obra y Él ya puso y determinó. Solo en Cristo hay salvación. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en la obra de Cristo, somos salvos, porque su palabra lo dice. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y esta es la demostración de su fidelidad. Y podemos descansar. Descansen en lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios, tú permaneces fiel. Y gracias, bendito Dios, porque pudimos ver esa obra preciosa de Cristo, enviado y depositado en el vientre de una virgen, obra maravillosa que realmente nuestra mente no puede comprender, pero tu propósito se cumplió. Heredero de David, el trono eterno ya está ahí establecido, Cristo sentado a tu diestra. Gracias porque Él intercede por nosotros. Gracias porque Él compró una salvación perpetua y nadie nos la puede arrebatar. Gracias. Podemos ver cómo cumples tu palabra. Que nosotros podamos descansar en tus verdades, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Y ábrele los ojos a aquellos que todavía no han entendido el Evangelio. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.